Ok, buenas noches, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Vamos a aprovechar unos 40 minutos para hablar y conversar acerca del concepto de ciencia, que es uno de los ejes medulares de este curso que se llama Taller de Investigación. Vamos a hablar y vamos a abordar tres conceptos. Ciencia, investigación, bueno, ¿qué es ciencia? ¿Qué es investigar? Y vamos a preguntarnos por qué investigamos. Antes de entrar a la definición de lo que es ciencia, me gustaría que algunos de ustedes me comentaran qué es para ustedes ciencia o conocimiento científico. ¿Alguno? La ciencia es el conjunto de conocimientos del ser humano en la historia, por ahí más o menos. Es la sumatoria de todos esos conocimientos nos lleva a tener la ciencia. Correcto, ese sería un concepto interesante que valdría mucho tomar en consideración. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar acerca del concepto de ciencia o quiere responder a la pregunta de qué es ciencia? Profe, como qué es, puede ser como el estudio de la materia, por así decirlo. Sí, aunque en realidad cuando hablamos del estudio de la materia nos estaríamos refiriendo seguramente a física o química y no al concepto general de ciencia. Pero en efecto Ok, la ciencia tiene como uno de sus objetos de estudio la materia. ok. ¿Alguna otra comentario, pregunta algo que quieran agregar? Profe, para mí ciencia es como la búsqueda de soluciones de diferentes problemáticas que se han presentado a través de la humanidad. Ok, esa es una perspectiva muy interesante del concepto de ciencia, ¿verdad? Usted está tomando el concepto de ciencia y lo está redefiniendo desde un punto de vista pragmático. Es un aporte bastante interesante. ¿Alguien más? Profe, Sería como el estudio, sería como el estudio que se realiza para comprobar ciertas teorías o afirmar ciertas teorías. Ese sería también un concepto bastante interesante, ¿verdad? Usualmente en la ciencia, y bueno, de eso vamos a ir hablando en las siguientes semanas. Uno cuenta con una hipótesis y una vez que usted cuenta con evidencia empírica que sustenta la hipótesis, esa hipótesis pasa a llamarse teoría. Pero vamos a hablar más adelante sobre eso. ¿Alguien más? profe, sería como tal vez métodos para el saber humano, es lo que aplicamos. Correcto. Eh, esa es una definición interesante donde está definiendo ciencia como un método para encontrar conocimiento. ¿Alguien más? Ok, vamos a definir lo que es ciencia. Bueno, hablar de ciencia es un tema bastante debatible y bastante polémico. No podríamos decir que hay una única definición de ciencia, sino más bien podríamos hablar de ciertas corrientes filosóficas que han definido la ciencia de diferentes perspectivas. Pero en realidad no quisiera caer en una posición dogmática en la que les doy una definición de ciencia y esa es la definición de ciencia, sino que vamos a tener una postura bastante abierta acerca de este concepto tan importante. Entonces,
¿Qué es ciencia? Bueno, se considera que la ciencia es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. Nótese que esta es una definición preliminar, porque es muy cuestionable definir la ciencia como un sistema ordenado y estructurado. La realidad es muy distinta. La ciencia en muchos de sus modelos y en muchas de sus teorías presenta problemas o inconsistencias. Entonces, otorgarle y decir que la ciencia es un sistema ordenado y estructurado posiblemente sea mucho que decir, pero podríamos decir que la ciencia es un sistema más estructurado y ordenado de conocimientos, por lo menos mucho más que otras formas de conocimiento, como por ejemplo lo que podríamos llamar relatos anecdóticos. Entonces, la definición anterior es normativa, es decir, la ciencia en principio busca ser un sistema ordenado y estructurado de conocimiento, sin embargo, en la práctica no siempre es así. Y eso es bastante interesante. En la práctica y en la realidad, la ciencia no suele ser un conjunto tan ordenado ni tan estructurado. Y eso es lo que vamos a ir explorando a través de esta clase. Aquí hay algo muy importante también. Nótese que hemos definido 3 objetos de estudio: fenómenos naturales, fenómenos sociales y fenómenos artificiales. ¿Algún ejemplo que me puedan dar de un fenómeno natural? Huracanes, tormentas. Correcto. ¿Algún fenómeno social? ¿Algún fenómeno social? Ok, un ejemplo de un fenómeno social podría ser la crisis económica que está enfrentando no Costa Rica, sino el mundo debido a la pandemia de COVID-19. Ese es un fenómeno social. Ahora bien, ¿algún fenómeno artificial? Una bomba, algo así, profe. Ese podría ser un buen ejemplo. Por ejemplo, usted está hablando de una bomba, un sistema hidráulico y una bomba que tiene una presión de salida y que tiene, digamos, una variable eléctrica de entrada. Eso perfectamente podríamos definirlo como un fenómeno artificial. ¿Por qué un fenómeno artificial? Porque estamos hablando de un sistema que fue construido por el ser humano. Entonces, nótese cómo hemos clasificado los fenómenos en 3 tipos: naturales, sociales y artificiales. Ahora bien, les hago la pregunta: ¿el tipo de fenómenos que nosotros vamos a estudiar en esta carrera en particular, cuál es? El artificial, profe, O, dependiendo del caso natural también, ¿no? correcto. Como Yo recursos. siento que tendríamos una mezcla de todo, profe, porque de alguna manera, pues, tenemos que ver con todo tipo de situaciones. Eso también considero que es cierto, posiblemente sea la definición más certera. En realidad también lidiamos con fenómenos naturales, sociales y artificiales. Eh, en nuestro caso, en nuestra carrera de ingeniería, tal vez los fenómenos sociales no suelen ser tan comunes. Sin embargo, existen fenómenos, por ejemplo, cuando se contrata en una empresa de ingeniería, se contrata un nuevo ingeniero, ahí estamos ante la presencia de un fenómeno social que se aborda a través de una ciencia social que es la administración. Entonces, definitivamente podríamos decir que nuestra área, nuestro conocimiento de ingeniería eléctrica contempla
los tres tipos de fenómenos, pero principalmente el artificial. Pero, pero, pero eso también podría ser cuestionable, ¿verdad? Por ejemplo, hay ingenieros eléctricos que se dedican a gestión de proyectos. Gestionan proyectos, entonces y la comunicación, por ejemplo, es una parte esencial de la gestión de proyectos. Por lo tanto, nótese que la comunicación es un fenómeno social. Ok. Aquí nos vamos a preguntar, ¿es realmente la ciencia estructurada y ordenada? Un ejemplo de cómo la ciencia no es un conocimiento tan estructurado y ordenado es la dificultad que han tenido los científicos para entender la gravedad a escala cuántica. Repito, es la dificultad que han tenido los científicos para entender la gravedad a escala cuántica. En la actualidad existe bastante certeza, o por lo menos una idea, más o menos de cómo funciona la gravedad. Sin embargo, cuando nos vamos a una escala cuántica, no existe tanta certeza y existen muchas inconsistencias. Y sobre esas inconsistencias los científicos llevan décadas trabajando. Esas dificultades nos remiten al hecho de que la ciencia no es tan estructurada y tan ordenada, sino es como un cúmulo de conocimientos en desarrollo. Tal vez la característica más importante y más positiva de la ciencia es que la ciencia no es pétrea, es decir, la ciencia cambia, se renueva constantemente, a diferencia de los dogmas, como por ejemplo la religión. Los dogmas religiosos usualmente son pétreos, aunque existe evidencia que rechace una afirmación, sigue siendo considerado verdad. Veamos este video que ilustra un poco acerca de cómo la ciencia no es tan ordenada como nosotros pensamos. When the two of you reach a natural stopping point, I'd like to have a word. If the word is pee-pee, just do it. ¿Se escucha? ¿Aló, se escucha? Sí, Sí, profe, sí se se escucha. escucha, El video tal vez... va como muy atrasado. Ok, voy a pasarles el video por el chat para que lo vean por separado. Yo lo voy a poner acá y ustedes también lo pueden ver, digamos, a través del chat. Entonces, lo que pueden hacer es simplemente deciden si lo quieren ver a través. Hagamos lo siguiente, mejor cada uno véalo desde su computadora y a continuación comentamos un poco el video. ¿Les parece? Sí, claro.
Ok, en la actualidad hay un problema acerca de cómo podemos unir la gravedad con la mecánica cuántica. Existen varias hipótesis. Entonces, en este video pudimos ver que Sheldon tiene, en este caso en particular, tiene mucha, podríamos llamarlo fe a favor de la teoría de cuerdas. Y en el otro caso, la novia de Leonard tiene otra hipótesis que se llama gravedad cuántica de bucles. En la actualidad no existe una teoría que logre explicar la gravedad a una escala cuántica. Es por eso que yo les insisto y les digo que la ciencia a veces no es tan estructurada ni tampoco tan ordenada como uno podría pensar. Nótese que quiero que no idealicemos la ciencia. La ciencia no tiene todas las respuestas. Y muchas veces más bien la ciencia, al igual que también la religión, sirve a las instituciones de poder político en aspectos que no son tan éticos y correctos. Entonces, como les venía comentando, la física tiene huecos y modelos contradictorios y muchas dificultades para entender ciertos fenómenos. Sin embargo, la ciencia en buena parte sí es estructurada y ordenada, ¿verdad? Entonces, no es que estamos diciendo que la ciencia es un desorden y que no tiene estructura. Sí la tiene, pero no podemos llegar a idealizar este cúmulo de conocimientos que llamamos ciencia. Hablemos también acerca de la génesis de la ciencia, es decir, el origen del conocimiento científico. La investigación científica, en su génesis, no es ordenada y estructurada, más bien a veces es desordenada. A veces los hallazgos son por error o suerte. Por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina según Fleming. Ese es un excelente video que nos explica cómo se descubrió la penicilina. Vamos a mostrar ese video. Científicos. La penicilina. El hallazgo ocurrió en el desordenado y nada higiénico laboratorio del Dr. Alexander Fleming. ¿Sí escuchan? Señor, ¿sí se escucha? Sí se escucha, profe. Ok. En el Hospital de Santa María, en Londres. Y fue precisamente por la falta de orden del investigador que se formó un moho verdoso alrededor de sus cultivos de microorganismos que habían estado durante días a la intemperie. El doctor Fleming observó que alrededor de algunos desechos había una pelusa grisácea como la que se forma en un pan viejo. Ese moho separaba a las otras bacterias y las eliminaba perfectamente. El doctor descubrió que ese hongo pertenecía al género Penicillium y abrevió su nombre por el de penicilina. Pero lo más importante era que no dañaba al organismo humano y sí combatía bacterias infecciosas. Sin embargo, fue 10 años más tarde, en 1939, cuando los médicos Florey y Chain pudieron lograr lo que no consiguió Fleming: aislar la penicilina. La Segunda Guerra Mundial puso a prueba definitiva el descubrimiento y su irrefutable efectividad con los miles de heridos de guerra. Fue entonces que Estados Unidos se lanzó a investigar variedades más poderosas de penicilina para incrementar su producción. En pocos años ya se habían administrado 100 millones de dosis de penicilina, pero también se descubrió que el 10% de los humanos resultaba alérgico al medicamento. Después vendrían las más diversas variedades de ese hongo mágico, cuya fuente principal, aunque usted lo dude, son organismos en descomposición. Uno de ellos, por ejemplo, el poderoso hongo Penicillium chrysogenum, se descubrió en un melón putrefacto.
La penicilina es uno de los grandes descubrimientos de la ciencia médica de este siglo que termina. Gracias al desorden de aquel sencillo médico del Hospital de Santa María, Alexander Fleming, el que llegó a ser un lord inglés por este regalo que dio a la humanidad y obtuvo también el Nobel de Medicina, además del reconocimiento mundial antes de su muerte en 1955. Y la pregunta es más que oportuna. ¿Se imagina usted qué sería de nosotros sin la penicilina? Por cierto, un año después de que se descubrió este medicamento en 1930, surgió en Estados Unidos el primer supermercado y los alimentos congelados. ¿Usted se imagina sin ellos? Como les venía comentando, la definición de ciencia no está escrita en piedra. Hay mucho desacuerdo en lo que debería llamarse ciencia. Existen muchas corrientes de pensamiento con conceptos diferentes de lo que llamamos ciencia, cada una con una visión diferente. Algunas de estas corrientes de pensamiento son positivismo, dadaísmo y falsacionismo. Eso nos lleva a un tema que es bastante interesante que se denomina filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia no es nada más ni nada menos que el estudio del conocimiento científico. Podríamos definir la filosofía como un conocimiento que estudia el conocimiento. Existe también lo que se denomina epistemología. Tanto la epistemología como la filosofía de la ciencia son áreas diferentes. En el caso de la epistemología, es la parte de la filosofía que se ocupa del conocimiento científico. Y también a la reflexión sobre el conocimiento científico le llamamos filosofía de la ciencia. Los dos nombres son válidos, epistemología y filosofía de la ciencia. Con respecto a la epistemología o la filosofía de la ciencia, podemos encontrar varias corrientes de pensamiento. La primera que vamos a analizar se denomina positivismo lógico y es del siglo XX. El positivismo lógico, también llamado empirismo lógico, es una corriente en la filosofía de la ciencia que surgió durante el primer tercio del siglo XX. Nótese que el positivismo defendía el método científico como una única forma válida de conocimiento. Es decir, defiende el monismo metodológico que afirma que hay un solo método aplicable en todas las ciencias. Nótese que esto es bastante polémico, porque si ustedes se ponen a analizar el método que utiliza un ingeniero, es muy distinto al método que utiliza un científico natural. Por lo tanto, el hacer una apreciación tan fuerte como esa y decir que solo hay un método que es aplicable a todas las ciencias, tiene bastante peso. Podríamos hablar también de lo que se denomina el dadaísmo epistemológico. El dadaísmo epistemológico, que también es del siglo XX, es una teoría epistemológica desarrollada por el filósofo de la ciencia austriaco Paul Feyerabend, que sostiene que no hay reglas metodológicas útiles o libres de excepciones que rijan el progreso de la ciencia o el desarrollo de los conocimientos. Entonces, por un lado tenemos el positivismo lógico que dice que hay un solo método, y el dadaísmo epistemológico dice que no existen reglas generales que se puedan aplicar a todas las áreas del conocimiento. Y el dadaísmo epistemológico sostiene que la ciencia funciona de acuerdo con normas fijas y universales,
digamos, sostiene que la idea de que la ciencia que funciona de acuerdo con normas fijas y universales no es realista, sino perniciosa y perjudicial para la ciencia en sí. Su propuesta es una epistemología abierta a manera de una serie de herramientas de investigación científica adaptables a cada contexto. Entonces, vea qué interesante. El dadaísmo epistemológico parece ser más abierto en su definición de ciencia y en la definición de su método. Por último, tenemos lo que se denomina el falsacionismo. El falsacionismo o principio de falsabilidad es una corriente epistemológica fundada por el filósofo austriaco Karl Popper. Para Popper, contrastar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo. Si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero no verificada. Es decir, ninguna teoría es absolutamente verdadera, sino a lo sumo no refutada. Ese podría ser el caso de muchos conceptos, como por ejemplo, inclusive podríamos encontrar ejemplos en diferentes áreas del conocimiento. Inclusive podríamos encontrar ejemplos en la religión. Usualmente el concepto de Dios es un concepto que se considera que no es refutable, que no es falsable. Es decir, que ustedes no pueden diseñar ningún experimento que logre refutar, por ejemplo, la existencia de Dios. Por lo tanto, el concepto de Dios posiblemente caería, de acuerdo a Karl Popper, fuera de lo que se considera científico, ya que no es posible refutarlo. Pero esos ejemplos no solamente los encontramos en la religión, lo podríamos encontrar inclusive en la ciencia misma o por ejemplo, en la investigación científica. Uno de los problemas de la teoría de cuerdas es que la teoría de cuerdas nos dice, o sea, algunas teorías de cuerdas, porque hay muchas teorías de cuerdas, de hecho hay decenas de teorías de cuerdas diferentes, y solo una puede ser verdadera, nos hablan de que existen más de 3 dimensiones, pero que esas dimensiones están enrolladas y que no son visibles. Eso nos genera un problema, porque si tenemos dimensiones que no podemos, que son tan pequeñitas que no podemos observar ni medir, ¿cómo podemos demostrar y someter a prueba la teoría de cuerdas? Eso es algo bastante polémico entre los físicos, porque en algún momento parece que la teoría de cuerdas se convierte en algo esotérico y algo que no puede ser refutado. Entonces caería, digamos, en un campo que no corresponde a la ciencia. Sin embargo, la gente, los físicos que estudian la teoría de cuerdas y que hacen avances acerca de la teoría de cuerdas, no debería llamarse teoría porque no es una hipótesis en realidad. Muchos de los científicos que se dedican a eso esperan que en el futuro, en algún momento, se logre demostrar empíricamente, es decir, en la realidad física. Esto es lo que se conoce como falsacionismo. Otro ejemplo de falsacionismo podría ser, por ejemplo, si yo les digo, podríamos entrar en un juego, por ejemplo. Yo les pregunto, yo les digo a ustedes, yo tengo un dragón verde aquí a la par mía. Intenten refutarlo. ¿Quién quiere refutarlo? Los dragones no existen. Por este dragón que yo tengo a mi lado, sí existe, solo que es invisible. Y se manifiesta de forma diferente, de una forma diferente. Por ejemplo, en los días que hace mucho calor, es que el dragón está tirando fuego por la boca. Intente refutar eso. Ya, al amiguito imaginario. Sí, a lo que quiero llegar es que el falsacionismo es una corriente de pensamiento que nos lleva a definir lo que es ciencia de lo que no es ciencia.
y que existen conceptos que no son falsables, que no son refutables. Y si no es refutable, si usted no puede realizar ningún experimento que logre refutar una hipótesis, entonces no cae en el campo de la ciencia, es otra cosa. Alguna persona pensaría que no es conocimiento. En ese consiste el falsacionismo. Toma como elemento central, digamos, en su construcción de lo que es ciencia, la falsabilidad. Profe, una pregunta ahí. Digamos, en lo que es en la teoría de la relatividad, con la vara de la paradoja de los gemelos para viajar al futuro, ¿cuál experimento, aunque sea, digamos, una fracción pequeña acercándose a la velocidad de la luz, digamos, es corroborar esa hipótesis entonces? ¿Cuál es, perdón? ¿Cuál hipótesis? De con viajar al futuro, con lo que planteó Einstein con la teoría de la relatividad. Sí, la teoría de la relatividad ha sido demostrada no una ni dos veces, sino probablemente millones de veces. Pero por eso, aunque haya sido acercándose con un porcentaje muy bajo a la velocidad de la luz. Es que la teoría de la relatividad es algo de hace más o menos un siglo, ¿verdad? Y con el paso de las décadas se han hecho muchos experimentos y todos los experimentos concuerdan en que la teoría de la relatividad es verídica, que es correcta. Y no existe en este momento no hay dudas. No hay dudas acerca de que si es verídica o no, si se considera que es verídica. Inclusive, digamos, los GPS toman en consideración la teoría de la relatividad para ajustarse. Por ejemplo, los satélites viajan a una velocidad, digamos, los GPS funcionan con satélites y los satélites viajan muy rápido. Entonces, la teoría de la relatividad toma en consideración, digamos, los GPS toman en consideración la teoría de la relatividad para realizar sus ajustes y cálculos, de forma tal que puedan ser funcionales. Y bueno, es una tecnología que nosotros utilizamos todos los días, ¿verdad? Entonces no se puede refutar. No, sí se puede refutar y se ha refutado muchas veces. Es por eso que calza dentro del concepto de lo que es ciencia, desde la perspectiva del falsacionismo. Profe, con el tema del dragón, para refutarlo, ¿qué le puedo decir yo? Muéstreme. Sí, pero el problema es que si usted me dice, muéstremelo, yo le voy a decir que no, que el dragón se esconde, que el dragón solo está presente cuando yo lo llamo. Entonces, entramos en un círculo en el cual usted no tiene ninguna forma de refutar la existencia del dragón que tengo al lado mío. Sí, profe, pero eso no son problemas mentales. No, mucha gente consideraría... no, bueno... Sí, ahí es para llevarlo a un psicólogo, un psiquiatra, no sé. Bueno, usualmente las personas creen en, digamos, es parte del conocimiento anecdótico el considerar como cierta la existencia de entidades que no pueden ser falsables, como por ejemplo fantasmas, ¿verdad? Que de acuerdo a, digamos, a la definición de Karl Popper, no caen dentro del concepto de ciencia, porque están basados más que todo en relatos anecdóticos y no es posible realizar experimentos que me demuestren su existencia. Los relatos anecdóticos, digamos, un relato anecdótico es algo que cuenta alguien, pero cuando esas situaciones se someten a prueba, a experimentos científicos, nunca pasan la prueba. Entonces, en realidad es un tema de mucho debate
Y es por eso que hay múltiples corrientes de pensamiento que hablan acerca de lo que es conocimiento científico y hablan acerca de lo que es ciencia. En este curso no vamos a tomar una posición dogmática. Yo particularmente considero que el dadaísmo epistemológico y el falsacionismo dan una visión que calza más con la perspectiva que yo tengo del concepto de ciencia. Desafortunadamente hay muchos profesores y muchos docentes que consideran y caen en lo que se denomina positivismo lógico y creen que existe una única forma válida de conocimiento y eso lo lleva a pensar que existe una única forma válida de realizar las cosas. Sí, eso sí, que solo como ellos dicen y punto. Sí. Sí, si un profesor se pone así, le pueden decir, profe, está siendo positivista, muy positivista. O otra palabra que se utiliza, que tiene carácter peyorativo, es cientificista. Voy a escribirla acá, cientificista. Cientificista. Ok, ¿alguna pregunta? Profesor, entonces, lo del dadaísmo, cualquier cosa que no sea falseable no es ciencia. No, el dadaísmo es básicamente que no existen reglas generales o métodos únicos para aplicar a las diferentes áreas de la ciencia. En cambio, el positivismo lógico dice que hay una única forma válida de conocimiento, hay una única forma válida, hay un único método posible para generar conocimiento. Y el falsacionismo dice que todo conocimiento científico debe ser falsable. Es decir, usted debe ser capaz de realizar un experimento que le permita verificar o invalidar una hipótesis. Podríamos decir que el dadaísmo es una visión totalmente contraria al positivismo, porque el positivismo dice que existe un solo método. En cambio, el dadaísmo dice que más bien es el método el que se debe adaptar a cada área del conocimiento. Y el falsacionismo viene a decirnos que el conocimiento científico tiene que ser falsable para que sea científico. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puede haber un conocimiento que no sea científico? Claro, eso es un tema de debate. Digamos, las personas que se consideran cientificistas son personas que piensan, y claro, la palabra se utiliza mucho en sentido peyorativo, son personas que piensan que solo el conocimiento científico es la única forma válida de conocimiento. Sin embargo, eso podría ser muy cuestionable, puesto que también existe la filosofía. Entonces, la filosofía, por ejemplo, estudia el conocimiento del conocimiento, es decir, estudia el conocimiento en sí mismo. El conocimiento es el objeto de estudio de la filosofía, en particular de la epistemología o la filosofía de la ciencia. Por lo tanto, si definimos que únicamente el conocimiento científico es la única forma válida de conocimiento, posiblemente estaríamos dejando otras áreas, por ejemplo, la filosofía, la poesía e inclusive la matemática. Entonces, yo no considero que la ciencia sea la única forma válida de conocimiento. Por ejemplo, la matemática es conocimiento. Podríamos entrar, digamos, y preguntarnos si la matemática es científica o no es científica. Mi posición es que no lo es. Sin embargo, es una forma válida de conocimiento. No científico, pero una forma válida de conocimiento.
Todo este tema es debatible, ¿verdad? Es filosofía, digamos, es filosofía. Hablar de ciencia es filosofía de la ciencia. Aquí está la foto de Albert Einstein, porque Albert Einstein escribió algunos artículos de filosofía de la ciencia. Muy poquitos artículos, pero escribió un poquito. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, la música. La música seguramente todos estaríamos de acuerdo que es una forma válida de conocimiento, pero no es científica. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, pero la matemática y la filosofía sí son ciencias, ¿no? Eso es un tema que vamos a abordar más adelante. Sin embargo, mucha gente considera que la matemática no es una ciencia porque no aplica el método científico. Más adelante vamos a definir y esclarecer de qué se trata el método científico, pero cuando existe un método científico, uno genera una hipótesis y realiza experimentos. Entonces uno se podría preguntar si el método científico cabe dentro de la matemática, porque el método de la matemática en realidad es diferente. El método de la matemática son demostraciones y contraejemplos. Existe el método inductivo, que es diferente al método científico. Y la matemática usualmente tiene consistencia interna, pero no tiene conexión con la realidad misma, la realidad física. Usualmente se considera que la matemática no es una ciencia, pero sí una herramienta. La herramienta que utiliza la ciencia. Pero esto que les estoy comentando es muy debatible. Hay gente que no está de acuerdo con este punto de vista. Profe, pero digamos, bueno, yo vi la película de esta, era una señora de color que trabajaba para la NASA, que hacía los cálculos para bueno, cuando comenzaron a hacer los lanzamientos de los cohetes y eso. Y ella tuvo que modelar matemáticamente la trayectoria para... Sí, es que muchas veces se define la matemática como un lenguaje nada más y no como una fuente de conocimiento. El conocimiento sería en ese caso más bien la física y la matemática es un lenguaje a través del cual se expresa la física. Okay. Pero este punto de vista que les estoy dando es debatible y posiblemente muchos matemáticos no estarían de acuerdo con eso. Ellos seguramente van a decir, no, la matemática sí es una ciencia. Pero yo les di mi punto de vista acerca de eso, pero son posiciones muy abiertas, es filosofía. Y usualmente yo estoy argumentando que la matemática es solamente un lenguaje bien edificado, bien construido, y que es el lenguaje en el cual escribimos la física. Pero no es un conocimiento en sí mismo acerca de la realidad. Eso, insisto, esto es debatible. ¿Alguna otra pregunta? Ok, esa sería la clase de hoy. Fue una clase sincrónica de 1 hora. Recuerden que la clase de hoy no solamente es esta sesión. Si ustedes revisan, en Edmodo se van a encontrar con 2 cosas. Se van a encontrar con 2 videos. Revisémoslo. Un segundo, voy a compartir. El video de Newton está bien bueno, profe. ¿Cómo? El video de Newton está bien bueno. Ah, sí. El video de Newton lo que me faltó fue la última parte para terminar de verlo. Excelente. Ok,
Ok. Creo que tal vez no está tan claro. Entonces vamos a tener que escribirlo bien claro. Actividades de la semana 2. Asistir a la clase sincrónica. A la clase sincrónica, que es esta clase que estamos teniendo en este momento. Cuando apenas pueda, voy a subir el video, que va a quedar grabada. Deben ver 2 videos. Ver el video de mitos y pseudociencia. Profe, al final ese planeta ya está confirmado. No, se trata de que vea el video. ¿Ya lo vio? Sí. No, ese video, por eso se llama mitos. Es un mito. Pseudociencia. O pseudociencia. En una parte ese huevón dice que sí está confirmado, no sé qué. Entonces no lo vio bien el video. Lo mete uno en la trama, pero él va quedando después. Sí. Ok, actividades de la semana 2. Son básicamente 4. Asistir a la clase sincrónica, ver el video de mitos y pseudociencia, ver el video de Isaac Newton y hacer la tarea 2, que está basada en 3, que está basada en Isaac Newton. Profe, entonces, ¿cómo se le dice a esa gente que son terraplanistas? Así se les dice, terraplanistas. Sí, pero ¿cómo se les dice, digamos? Porque ya se refutó la idea y es imposible, ¿verdad? Pero ellos siguen creyendo en eso. ¿Cómo se les refuta? El problema es que la gente... O sea, por más que se le demuestre, aún así no lo creen. Sí, sí, posiblemente sea un caso perdido, ¿verdad? Pero posiblemente, porque ellos, sí, es que en algún momento ese conocimiento se vuelve no falsable, porque ellos acuden mucho a lo que son ideas conspirativas, de que hay una conspiración mundial. Entonces, las ideas conspirativas no son falsables. Entonces, yo creo que refutar las ideas, digamos, refutar las ideas de una persona no es tan fácil, realmente. Yo diría que más bien tiene una explicación psicológica de por qué la gente cree determinadas cosas. Por qué la gente cree en ideas conspirativas, porque la gente cree que la Tierra es plana. Y posiblemente podríamos hablar de eso más adelante, ¿verdad? Es posiblemente un movimiento político y social que está surgiendo, que más bien es un movimiento negacionista de la ciencia, que niega la ciencia. Y de eso podríamos hablar seguramente más adelante. Los terraplanistas son movimientos negacionistas, que están muy relacionados con ciertas corrientes políticas. Pero eso más allá de una cuestión científica es un fenómeno social. ¿Alguna otra pregunta? Más adelante vamos a hablar de eso. Ok, entonces las actividades de la semana 2, asistir a la clase sincrónica, apenas pueda, les subo el video, ver el video de mitos y pseudociencia, ver el video de Isaac Newton y hacer la tarea 2 que va a estar basada en el video de Isaac Newton. Y nos veríamos el siguiente lunes. Profe, una consulta. Con respecto a la fecha de esa tarea 2, es que veo que dice 10 del 8.
Sí, les estoy dando 10 días, me parece, ¿no? Ok, es que el anterior sí sale, creo que, no sé si es 28 del 9 y aquí está saliendo 10 del 8. Entonces por eso pregunto. Creo que está como el revés la fecha. Si es para el 10 de octubre. Sí, esta sería más bien el 8 de octubre. Voy a El revisar 8 de si no, voy a octubre. revisar si no me equivoqué con... Déjeme ver. 8 de octubre, definitivamente. Ok, Tienen 10 días para hacerla. ok.